cifras de cuántos mexicanos murieron durante la pandemia del COVID, el trabajo de la Comisión Independiente de Investigación de la Pandemia, 800,000. 808,619 muertes, de las cuales, según los datos a los que llega un conjunto de investigadores absolutamente serios, críticos de anteriores administraciones, que nos despiertan con el dato de que 300,000 mexicanos pudieron haber salvado sus vidas si no hubiese sido por la mala gestión del gobierno mexicano, que desde el inicio... Y aquí la pregunta, Humberto, porque tú la viviste, tú y Miriam Moreno y Vini y nosotros, ¿cómo nos acusaron? Irresponsable, criminalmente. El presidente López Obrador, el doctor López-Gatell y su equipo de propaganda de ser ángeles de la muerte. Crearon para enfrentar esencialmente las crónicas que se hacían, los reportes terribles que se hacían desde los hospitales, cuando veíamos que empezaba una que nadie podía detener y que por supuesto estaba rebasando las capacidades de la infraestructura hospitalaria. Ellos crearon el concepto infodemia. ¿Qué dicen ahora? Ahí en esa silla el doctor López-Gatell tuvo que aceptar hace unos 6 meses. Sí, cerca de 800. Que habían muerto 780,000 personas por el COVID, una cifra, digamos, que estaría ya en el rango. En el rango, sí, correcto. ¿Qué dicen ahora esos propagandistas del poder que arbitrariamente, criminalmente, nos acusaron de propagar mentiras, de una infodemia sobre estos datos? Tú lo recuerdas bien, Humberto. Se desvió con fines propagandísticos y periodistas contra periodistas, que hicimos el esfuerzo de decirle a las personas que debían de tener precaución porque había una muerte voraz suelta por las calles de Iztapalapa, de Catepec, de Nezahualcóyotl, en donde no había agua, en donde había un hacinamiento, en donde a las personas no se les estaban dando camas, a pesar de que se decía que sí, en donde se les estaba dando ivermectina, que era un tratamiento antipiojos, en donde a las personas se les estaba dando la única opción de compartirse recetas médicas vía WhatsApp, porque no había médicos, en donde a los médicos de las colonias, de los pueblos, se les decía mentirosos, porque no había ni siquiera para que ellos usaran cubrebocas. A nosotros se nos dijo asesinos, a nosotros se nos dijo mentirosos. El sicariato mediático. Desde el Estado y desde las facultades del gobierno, con cosas tan insulsas como el detente, y como desde el poder del gobierno se nos acusó a nosotros de actuar de mala fe, cuando Miriam Moreno, tu servidor y muchos periodistas hacíamos el esfuerzo de decir cuidado. Cuando Juan esta Pablo ciudad... Becerra Costa se sumó con nosotros en algunos momentos, Rodolfo Galtier, en fin, nuestros compañeros camarógrafos, varios. Más allá de la importancia que pudiera haber tenido nuestro nombre, el registro que hacíamos de la gente clamando por ayuda porque se estaba ahogando. Nosotros registramos cómo una familia le quitaba el respirador a una madre muerta para ponérsela a un hermano que se estaba quedando sin vida, quedándose sin aire en su propia casa y diciendo, no nos están atendiendo. Nosotros registramos cómo en los hospitales públicos a personas que estaban saturando en 60% les decían, no podemos recibirlos porque estamos por atender personas que están saturando en 40%. Y nos dijeron asesinos, 300,000 mexicanos, y vamos a hablar de una situación... Que podrían estar vivos. Produciendo con sus hijos no convertidos en huérfanos. Nosotros encontramos al muerto número 1 y nos dijeron, muerto del 18 de marzo del 2020. Ese día el presidente sacó en la conferencia de prensa ese detente como un símbolo de la superchería y como un símbolo destacadísimo de que este gobierno se está dirigiendo a un mal manejo de la pandemia, que hoy nos dicen, se puede medir ese mal manejo de la pandemia y ese manejo es de 300,000 muertos. Pocas ciudades mexicanas tienen esa población, como si hubiesen desaparecido por completo. No tendrían que haber muerto en la pandemia.